esto lo empezamos, ¿verdad? Pero, por ejemplo, hablábamos, ¿verdad? Que en relación a la discrepancia que surgía en cuanto a qué, a que un menor de 14 años podía trabajar o no, ¿verdad? Vimos también, ¿verdad? Que una de las condicionantes es que el Ministerio de Trabajo, para que se le pueda dar trabajo a un menor de 14 años o más, pues como regla fundamental es que se debe de garantizar su educación y que sea compatible ese trabajo con su desarrollo físico, mental y que sea motivado por la extrema necesidad en esta parte fundamental, en vías de aprendizaje del menor. Ahora bien, antes de continuar con esto, no sé si alguien me puede apoyar con darle lectura al artículo 31 del Código de Trabajo. Artículo Artículo 30. 31. Tienen también capacidad para contratar su trabajo para percibir y disponer de la retribución convenida y en general para ejercer los derechos y acciones que se deriven del presente código, de sus reglamentos y de las leyes de previsión social, los menores de edad de uno u otro sexo que tengan 14 años o más y los insolventes y fallidos. Las capacidades específicas a que alude el párrafo anterior lo son solo para los efectos de trabajo y en consecuencia no afecten en lo demás el estado de minoridad o en su caso de incapacidad por insolvencia o quiebra. La interdicción judicial declarada del patrono no invalida los actos o contratos que se haya celebrado el ejecutado con sus trabajadores anteriormente a dicha declaratoria. Ahora bien, en relación a, creo que este lo habíamos visto, ¿verdad? Este artículo, ¿verdad? Inclusive hicieron unas anotaciones, y no estoy mal, ¿verdad? Ustedes me corregirán. Sí, ya tenemos anotaciones en ese Sí, artículo. ¿verdad? Sí, ya me Sí. acordaba. Ah, ok. Vale, vamos ahora al artículo 32. Artículo 32, por favor. Artículo 32. Los contratos relativos al trabajo de los jóvenes que tengan menos de 14 años deben celebrarse con los representantes legales de estos y en su defecto se necesita la autorización de la Inspección General de Trabajo. Hasta ahí El dejémoslo. producto Hasta ahí dejémoslo. Va, este creo que no sé si ya le habían hecho anotaciones. Me recuerdo que sí, pero Con el ustedes me artículo corrigen. 102 de la Constitución, Así es. Literal L. así es. Ahora bien, regresemos ahora al artículo, vamos a darle lectura al artículo 148. Artículo 148. Artículo 148. Se prohíbe, inciso A, el trabajo en lugares insalubres y peligrosos para varones y mujeres y menores de edad, según la determinación de unos y de otros deben hacer el reglamento, o en su defecto, la Inspección General de Trabajo. B. Se suprime. C. El trabajo nocturno y la jornada extraordinaria de los menores de edad. Inciso D. El trabajo diurno de los menores de edad en cantinas y otros establecimientos análogos en que se expendan bebidas alcohólicas destinadas a... Ujú. ¿Se apagó tu audio, compañero? Artículo 148. consumo Se inmediato prohíbe y
Nos falta la literal C y D. Literal C, Literal, el trabajo nocturno y la jornada extraordinaria de los menores de edad. D, el trabajo diurno de los menores de edad en cantinas u otros establecimientos análogos en que se expendan bebidas alcohólicas destinadas al consumo inmediato. Y E, el trabajo de los menores de 14 años. Va, entonces, si se dan cuenta, dentro de las prohibiciones hay varias, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de los menores, no está permitido el trabajo nocturno ni la jornada extraordinaria. Y, por ejemplo, en la jornada diurna, ¿verdad? Que es la normal, no pueden los menores de edad trabajar en establecimientos donde vendan bebidas alcohólicas o en cantinas, ¿verdad? Y a la larga, si vemos esto, pues en realidad no se cumple, ¿verdad? Sin embargo, digamos, por la misma necesidad de los propios menores de los papás, pues muchas veces está mal y se arriesgan y trabajan en lugares no apropiados, ¿verdad? Ahora bien, si ustedes pusieron atención, pues obviamente la jornada de los menores de edad pues debe de variar. Entonces, vamos ahora al artículo 149 y coloquémoslo arriba del artículo 149, jornada de los menores de edad. Cuando ya se lo hayan colocado, entonces me hace el favor alguien de apoyarme con darle lectura al 149, por favor. Coloquémosle jornada de los menores de edad. Adelante. Hoy no están muy colaboradores ustedes. Ya no tienen ganas Artículo de recibir clases. 149. Artículo 149. La jornada ordinaria diurna que indica el artículo 116, párrafo 1, se debe disminuir para los menores de edad así. A. 1 hora diaria y en 6 horas a la semana para los mayores de 14 años. Y B. En 2 horas diarias y en 12 horas a la semana para que los jóvenes tengan esa edad o menos, siempre que el trabajo de estos se autorice conforme al artículo 150 siguiente. Es entendido que de acuerdo con el mismo artículo 150 también puede autorizarse una rebaja menor de la ordenada en este inciso. Va, ahora antes de darle lectura al siguiente, ¿qué es lo que traducido al español nos habla este artículo? En primer lugar, en el caso de los menores de edad, solo puede ser una jornada ordinaria diurna. O sea, ellos no pueden trabajar ni jornada nocturna ni jornada mixta. Únicamente jornada ordinaria diurna. A ver, recordemos, ¿cuál es el horario de la jornada ordinaria diurna? ¿Qué horario? ¿Qué horario? de 8 a 5. De 8 a 5. Es Muy de bien. 6 horas a 18 horas. De 6 a 18 horas. Va. Por ejemplo, en este caso, lo que nos habla el artículo 149. Si se dan cuenta, ellos no pueden trabajar, y que nos habla también el artículo 148, ellos no pueden realizar una jornada extraordinaria, es totalmente prohibido para ellos. Ahora bien, ¿cómo vamos a reducir esa jornada? Si son mayores de 14 años, se reduce en 1 hora diaria y 6 a la semana. Si son menores de 14 años, vamos a reducirla en 2 horas diarias y 12 a la semana. Ahora sí, vamos al artículo 150, por favor. Alguien que me haga favor. Artículo 150. Artículo 150. La Inspección General de Trabajo puede extender, en casos de excepción calificada, autorizaciones escritas para permitir el trabajo ordinario diurno de los menores de 14 años, o en su caso, para reducir total o parcialmente las rebajas de la jornada ordinaria diurna que impone el artículo anterior. Con este objeto, los interesados en que se extiendan las respectivas autorizaciones deben probar. Solo permítame, Nancy.
permítame, ahorita me continúa, va. En este artículo 50, ¿qué es lo que vemos? Vemos lo relacionado a la jornada ordinaria de trabajo para los menores de 14 años. Entonces coloquemos en la rayita del artículo 150, trabajo de los menores de 14 años. Y estas son las excepciones que ahorita vamos a ver. Eh, Dato importante, esta autorización, ¿de dónde la obtienen los padres de los menores? Específicamente la Inspección General de Trabajo. Ahora sí, ¿en qué casos podemos solicitar una variación o una excepción para permitir el trabajo ordinario diurno de los menores de 14 años? Ahora sí, vamos con la literal A. Literal A. Que el menor de edad va a trabajar en vía de aprendizaje o que tiene necesidad de cooperar en la economía familiar por extrema pobreza de sus padres o el de los que tienen a su cargo el cuidado de él. Ahí dejémoslo, permítame. Por ejemplo, en el caso de los menores de edad, en esta literal A nos da la opción de dos presupuestos o que se den dos presupuestos. El número uno, en vía de aprendizaje, ese es el primero. Y el segundo, que tenga necesidad de cooperar en la economía de familiar por extrema pobreza. ¿Cómo creen ustedes que, digamos, la Inspección General de Trabajo va a acreditar que efectivamente un menor de edad tiene necesidad de trabajar por extrema pobreza? ¿Qué se les ocurre a ustedes a través de cómo la inspección podría apoyar, en este caso, a los padres para acreditar que efectivamente se encuentran en extrema pobreza? ¿Qué se les ocurre a ustedes? ¿Hacen un estudio? A través de un estudio ¿de qué tipo? Un estudio socioeconómico. Socioeconómico. Sí, Van a su exactamente. vivienda a verificar. Sí, es a través de un estudio socioeconómico. Entonces, de esta manera, pues se puede acreditar que efectivamente pues, los menores viven con sus padres en extrema pobreza. Vamos con el B. Literal B. Que se trata de trabajos livianos por su duración e intensidad, compatibles con la salud física, mental y moral del menor. En este caso, los trabajos livianos, ¿cómo qué trabajos livianos se les ocurre a ustedes? ¿Qué podría ser? ¿Empacar algún producto? Sí, ahí Dependientes podríamos del mostrador. también dependientes de mostrador, que si se dan cuenta, esto se da mucho en los trabajos a plazo fijo, ¿verdad? Los denominados vacacionistas, ¿verdad? Que por lo general, yo me recuerdo, ¿verdad? En mi época, que no sé si todavía lo harán, pero la librería Progreso, ¿verdad usted? En época de diciembre y de enero contrataban a bastantes menores de edad, ¿verdad? O por En país ejemplo, también lo hacían en antes. País, sí, en País también, exactamente. Y digamos, en este tipo se debe de garantizar precisamente eso, ¿verdad? Que el trabajo sea liviano, ¿verdad? Y que no vaya a afectar al menor en cuanto a qué, a su salud física, mental y moral, ¿verdad? Ahora bien, vamos con la literal C. Literal C. Y que en alguna forma se cumple con el requisito de la obligatoriedad de su educación. En cada una de las expresadas autorizaciones se deben consignar con claridad las condiciones de protección mínima en que deben trabajar los menores de edad. En este caso, entonces, siempre como requisito fundamental es que se debe de garantizar la educación del menor. Yo no sé, ustedes me dirán, ¿verdad? Yo ya no sé si actualmente todavía existen algunos institutos o escuelas que tengan, en este caso, la jornadas nocturnas, que muchas veces se utilizaba esto, digamos, para los menores, pero ahora con el paso del tiempo, digamos, ya existen diversidad de colegios que pues habilitan para que el menor pueda estudiar los fines de semana o sábados, ¿verdad? O domingos, ¿verdad? Pero esto sí debe de garantizarse en este caso por parte del patrono que va a contratar a un menor de edad y también los padres que van a solicitar que un menor pueda laborar en una jornada ordinaria, la educación del menor, ¿verdad? Que es algo fundamental y recordemos, ¿verdad? Que es un derecho y una garantía constitucional, ¿verdad? La educación, ¿verdad? No sé si tenemos alguna duda con relación al trabajo de los menores de edad o estamos claros. Todo bien. Todo bien, va. Hoy los siento muy desanimados ustedes.
Ya vamos a terminar el semestre, hombre. Ya les queda esta semana nada más de Ya clases, ¿verdad? recibimos notas de Civil League por eso. Sí. ¿Y cómo les fue? Mejor no le contamos. Pésimo, licenciado. ¿Cómo? No sea malo, nos va a botar No, la vergüenza, Lick. Nos va a no, sacar hombre, la no, vergüenza. pero sí llegaron, o sea, sí llegaron a su zona mínima. Pues los que no estamos acostumbrados a tener buena nota, estamos mal, Lick. 39, Lick. Ay, fue la gran. ¿Y ahorita cuánto es la zona mínima ustedes? 31. Ay, juela, no, mire, por lo menos de mi Pero clase, esa es pues, pérdida para nosotros. pero por lo menos de mi clase no tienen que preocuparse mucho, hombre. Ya ganaron la mayoría. Sí, Lick, muchas Es gracias. un Ahí abismo de tenemos el diferencia consuelo. entre ese link y usted. ¿Por qué? Porque sí, los demás compañeros pueden dar muchos detalles. Ah, bueno. Lo que Bueno, pasa es que usted sí se dedica a explicar, licenciado, y si no entendemos, pues viene y explica más a detalle. En cambio, el otro licenciado le preguntamos algo. Ay, Dios. O sea, nos la queda debiendo. Y encima se ay, enoja. pues, Se enoja, cabal. sí, pues, bueno, pero igual si en algo les puedo apoyar, ya saben, con mucho gusto. Ahí estamos a las órdenes. Tal vez le consigue una chica al otro link. No, ni que fuera yo saber que usted. Pero bueno, vamos pues. Ahora vamos a enfocarnos en el trabajo de las mujeres. Básicamente, digamos, algo que es muy importante en relación al trabajo de las mujeres es que si nosotros hacemos una remembranza en cuanto a los derechos humanos de las mujeres, creo que lo hablamos el primer día de clases, ¿verdad? Que digamos el primer derecho humano que lograron las mujeres fue el derecho al voto. Y de hecho, no sé si alguno tuvo la curiosidad de investigar e ir más allá acerca de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y hizo una comparación con la Declaración Universal de los Derechos de las Mujeres, que es, digamos, es prácticamente son dos instrumentos iguales. Lo único que cambia, obviamente, es las palabras con relación al género masculino y femenino, pero a la larga lo que se buscaba era equiparar y equilibrar esa hasta cierto punto discriminación que existía o el pensamiento machista que en un dado momento existía que la mujer únicamente estaba predestinada ¿para qué? Para los oficios del hogar, ¿verdad? Ahora vemos en la actualidad que, por ejemplo, existe una paridad en cuanto a las oportunidades para hombres y mujeres. Y ustedes han hecho, digamos, Guatemala hizo un censo, ¿verdad? En ciertas instituciones y realmente la diferencia es mínima del porcentaje en cuanto a mujeres que lideran puestos de dirección con relación a los hombres. De hecho, el último análisis que se realizó es que, por ejemplo, en los hombres era un 52% y un 48% las mujeres, solo un 2% de diferencia, que esto con el paso del tiempo pues va a ir disminuyendo, ¿verdad? Algo que a mi parecer, digamos, a mi parecer, ¿verdad? Yo respeto lo que pensarán los demás compañeros de género masculino, pero muchas veces las mujeres son mucho más ordenadas que los hombres. Puedo dar fe de eso. Son mucho más ordenadas y más mantienen un orden y un equilibrio muchas veces de las actividades que desempeñan en relación a los hombres, ¿no? Siempre hay excepciones, ¿verdad? Hay hombres que son muy ordenados, ¿verdad? Pero quizás sabemos hombres que en relación al orden, que sí existe una gran diferencia con relación a las mujeres, ¿verdad? Entonces eso es algo aplaudible, ¿verdad? Entonces, básicamente, ¿qué? Como ustedes recuerdan, pues nuestro código es relativamente, o no relativamente, sino que sí es muy antiguo, ¿verdad? Y en aquel entonces, pues, trataba de existir ese espíritu de que existiera una igualdad entre hombres y mujeres, ¿verdad? Ahora bien, eh, empecemos, ¿verdad? Vamos con el artículo 151 y coloquémosle ahí de título el artículo 151, prohibición de los patronos con relación a las mujeres. Prohibición de los patronos con relación a las mujeres. Cuando ya lo hayan hecho, me avisan. Entonces aquí vamos a ir desglosando cada literal del artículo 151. No sé si ya lo hicieron. Ya. Ya, Va. licencia.
Va, empecemos pues con la literal A, por favor. Cuando terminen de leer la literal A, la dejan ahí para que yo les explique qué es el contexto de esa literal. Artículo 151. Se prohíbe a los patronos: a. Anunciar por cualquier medio sus ofertas de empleo especificando como requisito para llenar las plazas el sexo, raza, etnia y estado civil de la persona, excepto que por la naturaleza propia del empleo, éste requiera de una persona con determinadas características. En este caso, el patrono deberá solicitar autorización ante la Inspección General del Trabajo y la Oficina Nacional de la Mujer. Va, entonces, si ustedes ven, ¿qué sucede con esta literal A? Básicamente hace referencia a que al anunciar las ofertas de empleo, no se debe de especificar o se debe de plasmar como requisitos un determinado sexo, raza, estado civil, excepto, digamos, cuando la naturaleza requiera ese tipo de característica, ¿verdad? O hacer diferencia entre mujeres solteras y casadas. Por ejemplo, ¿qué naturaleza de empleo se les viene a la mente que sí debe, de, digamos, colocarse, digamos, alguna característica en particular? Hablemos, digamos, alguna característica en relación a que solo las mujeres pueden hacer ese tipo de trabajo. ¿Qué se les viene a la mente? Pues normalmente como tortear, por ejemplo. No, porque digamos ahora están las máquinas, ¿verdad? Entonces con las máquinas ya puede uno hacerse el quite, ¿verdad? Pero, Una pero en una recepción. tortillería, ¿qué regular? ¿Perdón? Tal vez en una tortillería así como que comúnmente más. Bueno, de hecho conozco a un hombre que tiene Sí, tortillería ahí sí, en sí, la ahora Florida. con las máquinas se puede, o sea, Calidad. eso ya no es impedimento. Hasta yo podría hacer con una mi máquina de esas, sin problema. No, miren, a ver, ¿alguien más? Una recepcionista. Podría ser una recepcionista, pero por ejemplo, imagínense que en una obra de teatro se necesiten solo mujeres por los personajes que se van a llevar a cabo. Si el personaje exige que sea una persona de sexo femenino, obviamente un hombre no podría, digamos, cumplir con los requisitos para acaparar ese papel en una obra de teatro, ¿verdad? Es un ejemplo que se me viene hacia la mente, ¿verdad? Ahora Y bien, también ujú, podría ser una para la seguridad de cárcel de mujeres. sí, para el caso de las mujeres, de las privadas de libertad de sexo femenino también. Ahí estamos bien con ese ejemplo. O por ejemplo, digamos, es muy común, por ejemplo, para los que tienen niños pequeños y que están en kinder o prekinder, que se contratan por lo regular niñeras, ¿verdad? Y obviamente el requisito es que sean mujeres. Vamos con la literal B, por favor. Literal B. Hacer diferencia entre mujeres solteras y casadas y o con responsabilidades familiares para los efectos del trabajo. Va, entonces también está prohibido para los patronos que únicamente contraten para un puesto de trabajo una mujer soltera, ¿verdad? Y que digan que si está casada no califica en el puesto, ¿verdad? Eso, digamos, también está prohibido para un patrono, ¿verdad? A excepción, digamos, que por ejemplo, que el trabajo se demande mucha actividad física y que en ello, digamos, por ejemplo, si está embarazada o, por ejemplo, aquellos trabajos que indiquen de que la jornada posiblemente pueda extenderse y que tenga niños pequeños y que esto, digamos, sea una limitante para la mamá, el no poderse quedar durante más tiempo. Leamos el artículo 102, literal K, por favor, de la Constitución. 102, literal K. Ay, no, ustedes hoy sí me preocupan, hoy no están como otras veces. Protección a la mujer, protección a la mujer y regulación de las condiciones en que debe prestar sus servicios. No deben establecerse diferencias entre casadas y solteras en materia de trabajo. La ley regulará la protección a la maternidad de la mujer trabajadora.
a quien no se debe exigir ningún trabajo que requiera esfuerzo que ponga en peligro su gravidez. La madre trabajadora gozará de un descanso forzoso retribuido con el 50% de su salario durante los 30 días que proceda al parto y los 45 días siguientes en la época de lactancia tendrá derecho a 2 periodos de descanso extraordinario dentro de la jornada. Los descansos pre y postnatal serán ampliados según su condición física por prescripción médica. Ok, bueno, entonces aquí si quieren con el literal B hagamos la relación con el artículo 102 literal K de la Constitución. Ahora bien, ahí si ustedes se dan cuenta, se encuentra regulado lo relacionado al periodo pre y postnatal. En algunas instituciones del Estado, inclusive privadas, a través de los pactos colectivos de condiciones de trabajo, se mejora este periodo, ¿verdad? Porque en algunas instancias, inclusive, por ejemplo, recordemos, recuérdeme, ¿cuál es el plazo regulado en la Constitución del periodo pre? Son 45 días, si no estoy mal, ¿verdad? ¿Me corrigen? 30 días. 30 días, va. En algunas instituciones del Estado, inclusive en algunas privadas, bueno, más en las del Estado, en algunos pactos colectivos se regula que ese periodo de pre muchas veces se los daban con anterioridad, no en 30 días, sino en 60 días. Y digamos el post, que son 45 días, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Me corrigen si me equivoco. Correcto. Correcto, en algunas instituciones esos 45 días se transforman en 90 días inclusive. Inclusive les damos la facilidad en algunas instituciones del Estado a que gocen esos 90 días y aparte su periodo vacacional. Entonces quiere decir que dejan a sus criaturas casi de 4 meses o 5 meses ya. Es una gran ventaja, ¿verdad? Ahí se superan las garantías mínimas, ¿verdad? Ahora bien, vamos con la siguiente, la literal C. Que ahí tenemos un caso de inamovilidad, ¿verdad? Que lo tuvimos que lo notaron, creo yo, si no mal recuerdo. Literal Sí, C. dice, Despedir a las trabajadoras que estuvieran en estado de embarazo o periodo de lactancia, quienes gozan de inamovilidad, salvo que por causa justificada originada en falta grave a los deberes derivados del contrato, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 77 de este Código. En este caso, el patrono debe gestionar el despido ante los tribunales de trabajo, para lo cual deberá comprobar la falta y no podrá ser efectivo el mismo hasta no tener la autorización expresa y por escrito del tribunal. En caso el patrono no cumpliera con la disposición anterior, la trabajadora podrá concurrir a los tribunales a ejercitar su derecho de reinstalación en el trabajo que venía desempeñando y tendrá derecho a que se le paguen los salarios dejados de devengar durante el tiempo que estuvo sin laborar. Bueno, no sé si recuerdan que esto lo explicamos y lo detallamos a profundidad, ¿verdad? Que aquí se debe de solicitar una autorización al Ministerio de Trabajo por parte del patrono, ¿verdad? Derivado de que gozan del derecho de inamovilidad las mujeres en estado de gravidez y en periodo de lactancia, ¿verdad? Entonces, ustedes que son abogados, entonces no, el término correcto es cuando una mujer se encuentra embarazada, que se encuentra en estado de gravidez, ¿verdad? Y no decir ya se compuso, ¿verdad? No, periodo de lactancia, ¿verdad? Que es el término legal adecuado, ¿verdad? Vamos con la literal D, por favor. Literal D. Para gozar de la protección relacionada con el inciso que antecede, la trabajadora deberá darle el aviso de su estado al empleador, quedando desde ese momento provisionalmente protegida, y dentro de los 2 meses siguientes deberá aportar certificación médica de su estado de embarazo para su protección definitiva. Entonces, si ustedes se dan cuenta, es requisito como indispensable para que la mujer pueda pedir su reinstalación, en dado caso que la despidieran por encontrarse embarazada, que ella dé el aviso de que se encuentra en estado de gravidez. Esto es muy importante porque desde el momento en que la
la mujer que se encuentra en estado de gravidez tiene conocimiento de ello y lo notifica al patrono, desde ese momento ella empieza a gozar de inamovilidad. Entonces sí es importante, ¿verdad? Entonces esta protección inicia y dura hasta el término que establece el artículo 153. Vámonos al artículo 153. Y ahí arriba del artículo 153 le vamos a colocar periodo de lactancia, por favor. Ahí está el sustento y el fundamento del periodo de lactancia. Entonces, alguien que me haga favor de leer el artículo 153, por favor. Artículo 153. Toda trabajadora en época de lactancia puede disponer en el lugar donde trabaja de media hora 2 veces al día durante sus labores con el objeto de alimentar a su hijo. La trabajadora en época de lactancia podrá acumular las 2 medias horas a que tiene derecho y entrar 1 hora después del inicio de la jornada o salir 1 hora antes de que ésta finalice, con el objeto de alimentar a su menor hijo o hija. Dicha hora será remunerada y el incumplimiento dará lugar a la sanción correspondiente para el empleador. Entonces, El periodo... Perdón, dele, perdón. Ok. El periodo de lactancia se debe computar a partir del día en que la madre retorne a sus labores y hasta 10 meses después, salvo que por prescripción médica este deba prolongarse. Ok, va. Entonces, miren, pues, si ustedes se dan cuenta, ahí es donde está el sustento del por qué, digamos, se le autoriza a una mujer en periodo de lactancia entrar 1 hora después de iniciar la jornada laboral o retirarse 1 hora antes que concluya la jornada laboral. El código faculta que esas medias horas se puedan acumular, se transformen en 1 hora hasta 10 meses, que es el plazo máximo que se puede extender, ¿sí? Desde que Licenciado, la madre... perdón. Ajá. Fíjese que en la empresa donde yo trabajaba, lo que hacían que les pagaban la hora. ¿Es eso legal? No, ella tiene derecho. Ellas tienen derecho a alimentar. Se supone que esas medias horas son para que ellas puedan amamantar a sus bebés. De hecho, no, es algo ilegal, ¿verdad? Ellas pudieron haber denunciado una falta de trabajo ahí. Pero sí, no, tenían que usarlo. Ahora bien, en relación a lo que veíamos en la literal ¿verdad? Que recordemos, ¿verdad? Que para despedir a una mujer embarazada, pues, o que se encuentre en periodo de lactancia, pues, debe existir una previa autorización del Ministerio de Trabajo. Si no se tiene esa autorización, pues no se puede proceder a despedir a la trabajadora. ¿Y cómo se tramita ese delito? Como ya lo hemos visto, a través de un juicio ordinario laboral para demostrar que existe una justa causa. Y la reinstalación, ¿cómo la puede pedir esa madre que se encuentra en estado de lactancia o en estado de gravidez? De igual manera, a través de un juicio ordinario laboral. Ahora bien, lo que sí puede suceder en esas ambas etapas o en esas etapas en que se encuentra la mujer es que el contrato sí se puede terminar, pero solamente si es por mutuo consentimiento. De lo contrario, hay que tramitar forzosamente la autorización. Ahora bien, lo que hablábamos, ¿verdad? ¿Qué derecho tienen las madres antes de dar a luz? Del descanso prenatal, sea una licencia de 30 días hábiles y después del alumbramiento 54 días. Entonces, en total, si hacemos la sumatoria, son 84 días. Leamos el artículo 152, leamos el artículo 152, por favor. Artículo 152. La madre trabajadora gozará de un descanso retribuido con el 100% de su salario durante los 30 días que precedan al parto y los 54 días siguientes. Los días que no pueda disfrutar antes del parto se le acumularán para ser disfrutados en la
etapa posparto, de tal manera que la madre trabajadora goce de 84 días efectivos de descanso durante ese periodo. Ahí dejémoslo. Va, si se dan cuenta, el artículo 152 del Código de Trabajo nos hace referencia a que la madre tiene una licencia de 30 días previa a tener a su bebé y después del alumbramiento tiene 54 días. Versus el artículo 102 literal K del Código de la Constitución, que hablábamos de cuántos días. 102 literal K de la Constitución. 75 en total, Va, entonces si se dan cuenta, ¿cuál es de más beneficio para la madre? el código. La Constitución, el Código. Entonces ahí aplicamos el principio de indubio pro operario y obviamente vamos a aplicar el artículo 152 por convenir más en este caso a la mujer, ¿verdad? En relación al salario. El salario lo establece que lo debe de pagar, se debe de pagar el 100% y este lo paga el IX, siempre y cuando, como requisito, obviamente, ahora ya sabemos que lo veíamos la otra vez, con una trabajadora el patrono está obligado a afiliarle al IX. Y si no lo hace el patrono, digamos, él será responsable, si la trabajadora no está afiliada al IX, aparte de cometer una falta, el patrono debe ser responsable de pagar el 100% del salario a las mujeres. Entonces, digamos, aquí no opera los 125 que nos da el IX por día. Aquí sí debe de pagar el IX el 100% del salario. Fíjense que en una institución del Estado, ¿verdad? Que voy a omitir su nombre, ahí existe una peculiaridad, ustedes. De veras que fue de gran beneficio, ¿verdad? Para las mujeres, porque esta institución del Estado, cuando las mujeres se encontraban en estado de gestación y posterior a tener a su bebé, recibían doble salario. Ustedes les pagaba la institución y aparte el IX, recibían un 200% de su salario. Después, con el paso del tiempo, pues ya la institución pues hizo ver de que esto, pues, amparados en el Código de Trabajo, pues quedaron únicamente con el salario del IX, pero durante mucho tiempo esta institución, las mujeres durante este periodo que se encontraban de suspensión, recibían un 200% de su salario, imagínense. Qué bendición, ¿verdad? Vamos con la literal A del artículo 152. Literal A. La interesada solo puede abandonar el trabajo presentando un certificado médico en que conste que el parto se va a producir probablemente dentro de 5 semanas contadas a partir de la fecha de su expedición o contadas hacia atrás de la fecha aproximada que para el alumbramiento se señale. Todo médico que desempeñe el cargo remunerado por el Estado por sus instituciones queda obligado a expedir gratuitamente este certificado, a cuya presentación el patrono debe dar acuse de recibo para los efectos de los incisos B y C del presente artículo. Ok, bueno, entonces aquí nos habla en relación al certificado que la madre debe de presentar con 5 semanas de anticipación aproximadas al alumbramiento. De hecho, no sé si ustedes tuvieron compañeras que se encontraban en estado de gravidez y muchas veces lo que hacían estas compañeras es que no se iban 5 semanas antes, sino que se iban una semana antes y acumulaban esas 4 semanas más de su periodo postnatal. Y muchas empresas lo aceptaban de esa manera. Sin embargo, si lo vemos, lo analizamos desde el punto de vista de salud, esto podría poner en riesgo a la madre y a su bebé, ¿verdad? Porque ya se encuentra próximo al alumbramiento y podría poner en riesgo el estado del bebé y de la propia madre, ¿verdad? No sé qué opinen ustedes o qué piensan ustedes. La verdad, Lee, que para uno de madre no importa un día antes porque va a estar más tiempo con el bebé. Yo trabajé un día antes de tener a mi primer hijo. Pero a la larga sí era un poco riesgoso, ¿verdad? Imagínense que usted por un exceso de estrés o de fuerza, independientemente que no fuera un trabajo que requiera mucha fuerza física, imagínense que usted hubiera tenido a su bebé ahí trabajando. Qué responsabilidad para el patrono, ¿verdad? La verdad es que sí, pero eso es lo que hacemos la mayoría de las mamás. Sí, sí, yo les digo, pero es algo muy importante de tomar en consideración, ¿verdad?
No obstante que, digamos, es de beneficio para las mamás, pero hasta cierto punto se pone en riesgo o se arriesga que el patrono pueda incurrir en una falta de trabajo, ¿verdad? Porque, También pienso digamos, que depende de la opinión del médico. Si el médico, por ejemplo, si tiene programada una cesárea y el médico le dice que sí lo puede hacer, pues está bien, ¿verdad? Pero si no, sí correría riesgo, pienso yo. a ver, pero pongámonos ahora en el lugar del patrón. ¿Cómo lo ven ustedes? Licenciado, la verdad que sí es muy riesgoso tener a una mujer que ya casi va a alumbrar, porque imagínese, rompe fuente y no tiene coordinado cómo se va a trasladar o si la señora quiere un centro privado o algo O y imagine, pierden tiempo, sí es ajá, muy peligroso. Ujú. o imagínense usted, así sinceramente como somos nosotros. Si lo hablamos desde el punto de vista de manera coloquial, ¿será que una mujer aceptará que fue responsabilidad de ella quedarse a trabajar? O si resulta contraproducente y le afecta a su bebé, ¿será que ella aceptará ante las autoridades decir que fue decisión de ella quedarse trabajando? No, ¿Qué sería lo que No, va a pasar? ¿Qué le va a sería lo echar la que... culpa al patrono. Ah, Culpa al patrono. entonces por eso les digo, sí es importante cuidar eso por parte de los patronos, ¿verdad? Para evitar ese tipo de que se susciten esos inconvenientes. Bueno, ahora bien, vamos con la literal B. Solo leamos la primera parte hasta donde dice seguridad social. Literal B. La mujer a quien se haya concebido el descanso tiene derecho a que su patrono le pague su salario, salvo que esté acogida a los beneficios del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Entonces aquí pues la literal B claramente nos dice, ¿verdad? Que la mujer que se le haya concedido el beneficio, entonces el derecho, tiene derecho a que el patrono le pague su salario, salvo que se encuentre inscrita en el IX, ¿verdad? Que ahora todo mundo debe estar inscrito en el IX, ¿verdad? Entonces el IX es el que se hace responsable del 100% del pago del salario de la mujer. Ahora bien, vamos con la literal C. Literal C. Si se trata de aborto no intencional o de parto prematuro no viable, los descansos remunerados que indique el inciso A de este artículo se deben reducir a la mitad, en el caso de que la interesada permanezca ausente de su trabajo un tiempo mayor del concedido a consecuencia de enfermedad que según certificado médico deba su origen al embarazo o al parto, y que la incapacite para trabajar. Ella conserva derecho a las prestaciones que determina el inciso B anterior durante todo el lapso que exija su restablecimiento, siempre que éste no exceda de 3 meses contados a partir del momento en que dejó sus labores. Bueno, aquí hablamos, en este caso, em, hablamos de un aborto no intencional. ¿Qué sucede en este caso? Entonces, si sucede o se suscita en el caso de una mujer que se encuentra en estado de gestación un aborto no intencional, entonces los beneficios de la literal a que hace referencia, o digamos de los beneficios que se reducen a la mitad. Ahora bien, en cuanto a las prestaciones, ella los va a conservar, pero no debe de exceder de un plazo de 3 meses. O sea, aquellas mujeres que lamentablemente sufren una pérdida por aborto no intencional, que le hacen un legrado, ¿verdad? Entonces, pues, gozan de este beneficio del pago del IX por el 100% de su salario hasta un máximo de 3 meses de lo que dure su recuperación. Ahora bien, vamos a pasarnos, leamos el artículo, bueno, que ya lo leímos, el artículo 102 literal K, que este también se relaciona con esta literal C. Vámonos a la literal F, por favor. Literal F. La trabajadora que adopte a un menor de edad tendrá derecho a la licencia posparto para que ambos gocen de un periodo de adaptación. En tal caso, la licencia se iniciará a partir del día inmediato siguiente a aquel en que se le haga entrega del o la menor para Ok, gozar. no, perdón, dele, perdón.
Para gozar de ese derecho, la trabajadora deberá presentar los documentos correspondientes en que se haga constar el trámite de adopción. Entonces ahí a la literal F coloquémosle arriba periodo de adaptación y entre paréntesis coloquémosle adopción. ¿Ya? Me avisan cuando ya lo hayan colocado. En la literal C, ¿verdad? Literal F. Periodo de adaptación y entre paréntesis le colocas adopción. No sé si ustedes ya tenían conocimiento de que el Código de Trabajo prevé ese beneficio para aquellos que adoptan un niño. No sé si No, ya no tenían conocimiento, pero miren, a pesar de que nuestro código es antiguito, sí sí tienes regulado ese beneficio para aquellos que le dan la oportunidad a un niño de ser adoptado. Inclusive les da el beneficio de los 54 días posteriores, como que estuviera de posparto, ¿verdad? Este periodo de adaptación, pues, es un derecho que tienen las madres o los padres en este caso, pero va enfocado a las madres que adoptan a un menor, ¿verdad? Que es algo positivo que vemos en cuanto a este tipo de regulación. ¿Para qué? Para que se dé ese periodo de adaptación entre el adoptante y el adoptado, ¿verdad? Creo que es algo muy positivo, no sé cómo lo ven ustedes, ¿verdad? Para mí es algo buenísimo que se encuentre regulado este tipo de beneficios. Ahora sí, regresemos al artículo 151 y vámonos con la última literal, con la literal E. licenciado, solo antes de cambiar, Ajá. ¿será que los mismos beneficios que da este artículo a la madre trabajadora que adopta se la dará al papá? O sea, que ambos gocen de eso. Fíjense que yo les soy sincero, a como yo interpreto la ley, que si bien es cierto va enfocado a las mamás, creo que en este caso, si usted lo ve sin verlo desapasionadamente, únicamente va enfocado en relación a la madre. Ok, gracias. Ahora bien, si se regulara en el pacto colectivo, pues sería maravilloso, ¿verdad? Aunque, digamos, lo podríamos, digamos, este es un buen punto de tesis, si ustedes lo quieren ver así. Es que yo sí he visto países donde se los dan a los dos. Pero aquí en Guatemala, por eso les digo, es un buen punto de tesis. Es un vacío legal, si lo quiere ver así. Para mí es un buen punto de tesis. Sería interesante trabajarlo, ¿verdad? Y compararlo con legislación de otros países. Porque, digamos, ahí inclusive podríamos argumentar algún tipo de discriminación en cuanto a los hombres, ¿no lo creen? Sí, la verdad es que sí. Ajá. Pero bueno, vámonos con la literal E del 151, por favor. Literal E. Exigir a las mujeres embarazadas que ejecuten trabajos que requieren esfuerzo físico considerable durante los 3 meses anteriores al alumbramiento. Entonces, digamos, en esta literal E está claro, ¿verdad? Que en las mujeres, por ejemplo, cuando tienen 6 meses, a partir de los 6 meses, no se le puede exigir por parte del patrón algún esfuerzo o trabajo físico que requiera mucho esfuerzo, ¿verdad? Ya que ello podría resultar perjudicial tanto para la madre como para en este caso, su hijo, ¿verdad? Entonces, el tiempo, ¿cuál es el tiempo? 3 meses anteriores al alumbramiento, que en este caso son 6 meses, ¿verdad? Que esto, imagínense que esto podría ser una pregunta de un privado, ¿verdad? Pero si se dan cuenta, por eso les digo, quizás el código es algo viejito, pero a la larga sí regula muchos aspectos muy importantes. ¿Saben qué me preocupa a ustedes? Y no sé si me va a dar tiempo de terminarles todo el programa, o sea, tengo que terminar esto, tengo que ver la prescripción y de ahí los convenios de la OIT, a ver si me da tiempo, pero espero que sí. Si no, por lo menos yo te ofrezco, si no me da tiempo los convenios de la OIT, hacerles un cuadrito con todos los convenios que existen relacionados al trabajo para que ustedes lo tengan como guía, ¿verdad? Gracias, Liz. Bueno, vamos pues con Gracias.
trabajo a domicilio. Entonces vamos al artículo 153 y ahí coloquémosle el número 3. Es el tercer régimen especial, es el trabajo a domicilio. ¿Quién me hace el favor de leer el primer párrafo del artículo 156, por favor? Artículo 156. Los trabajadores a domicilio son los que elaboran artículos en su hogar o en otro sitio elegido libremente por ellos, sin la vigencia o por la dirección inmediata del patrono o del representante de este. Ok, va. Vamos a principiar, o leamos el segundo párrafo también, así les explico todo el contexto. Ok. La venta que haga el patrono al trabajador de materiales con el objeto de que éste los transforme en los artículos determinados y a su vez se los venda a aquel o cualquier otro análogo de simulación constituye contrato de trabajo a domicilio y da lugar a la aplicación del presente código. Va, ok, va. Si se dan cuenta, ¿qué fue lo primero que se les vino a la mente antes de leer el contexto del trabajo a domicilio? A ver, así sinceramente, ¿qué fue lo que se les vino? ¿Qué tipo de trabajo se les vino a la mente? Llegar a realizar un trabajo a una casa, que lo llamen a uno y que uno llegue a realizar el trabajo a la casa. Sí, digamos, pero si se dan cuenta, el contexto es algo totalmente diferente, ¿verdad? Básicamente, el trabajo a domicilio, ¿en qué consiste? Y es aquel donde el trabajador no labora dentro de una empresa, sino ese trabajo lo realiza en otro lugar, por ejemplo, en su casa, ¿verdad? Y en esta clase de trabajo, yo como trabajador me encuentro sin vigilancia o dirección inmediata del patrono o su representante. Vamos con este ejemplo. Por ejemplo, yo tengo un almacén de ropa, pero no quiero un taller de costura. Entonces, ¿qué es lo que hago? Yo contrato 5 costureras y les doy el material para que me confeccionen las prendas, ¿verdad? Y cada semana me llevan cierta cantidad de prendas que yo les pongo una meta a cambio de una retribución. Ahí yo estoy siendo patrono de trabajadores a domicilio. Ahora bien, ¿qué sucede entonces? Por ejemplo, aquí vamos, ¿verdad? Con, digamos, las simulaciones que se pueden dar. Por ejemplo, si no, yo como patrón no le quiero pagar prestaciones a mis trabajadores, entonces, ¿qué es lo que hago yo? Yo les vendo la tela a 25 centavos, ¿verdad? Y ellos confeccionan las prendas y ya terminadas me las venden ellos. ¿Podría hacerse eso? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahí yo estoy simulando una venta de un servicio, lo cual con esto yo podría incurrir en una falta de trabajo. Entonces el trabajo a domicilio no se puede confundir. Muchas veces lo que utilizan muchos patronos o empresas, digamos, medianas, es que contratan a personas externas y ellos dicen, no, es que yo le vendo la tela a ellos y ellos confeccionan prendas y cuando las terminan me las venden. Ahí lo que están haciendo estos patronos es una simulación, que es algo incorrecto. Inclusive ahí, digamos, si se suscitara eso, ¿qué es lo que pasa? Están incurriendo en una falta de trabajo. Puede pasar, ustedes aunque no lo crean, ¿verdad? Así como las personas que hacen wipeouts, no Sí, que sí, porque entraría ahí. sí podría darse. Porque quién, digamos, digamos, los que contratan a esas personas les venden el material, por decirlo así, a 10 centavos. Y después ellos dicen, no, es que él me vende a mí el producto. Ahí están en una simulación de una relación laboral, cuando en realidad lo que están haciendo es un trabajo a domicilio. Ahora bien, ¿cuáles son? Vamos a leer el artículo 157, solo el primer párrafo, por favor. Alguien que me haga favor. Artículo 157. Todo patrono que ocupe los servicios de uno o más trabajadores a domicilio debe de llevar un libro sellado y autorizado por el Departamento Administrativo de Trabajo, en el Hasta que ahí, se debe anotar. hasta ahí dejémoslo. Va. Entonces, miren, pues, ¿qué dijimos que era en lugar de Departamento Administrativo de Trabajo? ¿Qué dijimos? La Dirección General del Trabajo, LIC. Ok, va. Inspección General de Trabajo. Inspección, es la Inspección General de Trabajo, recuérdense.
¿Y qué es lo que debe contener este libro? Ahí tenemos todo, que vamos a ahorrar tiempo, digamos, que básicamente lo que lleva el libro es la anotación de los trabajadores que están a cargo, que están desempeñando un trabajo a domicilio, la dirección donde ellos viven, la cantidad y qué es lo que ellos realizan, ¿verdad? La calidad y precio de las materias que suministran y la fecha de entrega. Eso es lo que debe de rellenar o que debe de contener este libro. Ahora bien, ¿cuál es el periodo de pago para los trabajadores a domicilio? Vamos al artículo 159, coloquémoslo ahí arriba, periodo de pago, y leemos el primer párrafo, por favor, del artículo 159. Ahí encontramos el periodo de pago. Artículo 159. Las retribuciones de los trabajadores a domicilio deben ser canceladas por entregas de labor o por periodos no mayores de una semana y en ningún caso pueden ser inferiores a las que se paguen por iguales obras en la localidad o a los salarios que les corresponderían a aquellos si trabajaran dentro del taller o fábrica de un patrón. Entonces, ¿cuál es el periodo de pago? Si se dan cuenta, la fecha o el periodo de pago para los trabajadores a domicilio se determina de qué manera, por las metas que ellos entreguen, o bien el periodo de pago no debe ser mayor de una semana, ya que por la misma naturaleza del trabajo obviamente tienen que entregar cierta meta durante cierto tiempo, entonces quiere decir que no debe de exceder de una semana. Ahora bien, leamos el último párrafo del artículo 160, por favor. El patrono a quien 10 o más trabajadores a domicilio le soliciten local para sus labores, está obligado a proporcionárselos, quedando en este caso dichos trabajadores como laborantes de empresa. Entonces, si se dan cuenta, lo que establece este artículo es que si el patrono que tiene trabajadores a domicilio tiene más de 10, tiene 10 o más de 10, y esto le piden un local, es obligación del patrono dárselos. Pero, digamos, el hecho de dárselos trae una consecuencia para el patrón. ¿Y qué consecuencia es esto? Que los trabajadores ya no se convierten en trabajadores a domicilio, sino que pasan a ser a trabajadores permanentes, ¿verdad? Porque ya se van a encontrar bajo una dependencia directa y una vigilancia por parte del patrón. No sé si me voy a entender. ¿Sí me doy a Sí, entender? licenciado. Ok, va. Vamos ahora con el trabajo doméstico. Ahí coloquémosle número 4. Vamos por el número 4, trabajo doméstico. Alguien que me haga favor de leer el artículo 161 y arribita del 161 coloquémosles trabajadores domésticos. Artículo 161. Trabajadores domésticos son los que se dedican en forma habitual y continua a labores de aseos, asistencia y demás propias de un hogar o de otro sitio de residencia o habitación particular que no importen lucro o negocio para el patrón. Ok, va. Entonces, digamos, ahí tenemos a grandes rasgos la definición de lo que es un trabajador doméstico. Ahora bien, hágame. Aquí este relacionémoslo con el artículo 61. No sé si habían hecho la relación o no, ustedes me dirán. ¿Qué artículo, licenciado, perdone? Artículo 61, la literal A, en el último párrafo de la ¿Con qué literal A. artículo lo relacionamos? El artículo 171 con el 61 literal A, último párrafo. ¿Ya? Entonces, si se dan cuenta, leímos a grandes rasgos lo que es la definición de un trabajador doméstico. Algo que es muy importante, digamos, de este régimen especial, es que los trabajadores domésticos son los que se dedican principalmente a limpiar, a prestar asistencia y demás actividades propias del hogar. Ahora bien,
hay que tomar en consideración algo, y es algo que nosotros nos equivocamos o que los patronos, digamos, tienden a confundir. Por ejemplo, si dicho trabajo se realiza en otro lugar que no sea el hogar, por ejemplo, en una oficina, en una ONG, esto ya no se considera o no se le considera a esas personas como un trabajador doméstico, sino se les considera como un trabajador que cumple con una función propia dentro de la empresa. Digamos, es algo que a la larga muchos patronos consideran que contratan a personas para que realicen limpieza dentro de la oficina como trabajador doméstico. Y ese término no debe de ser utilizado de esa manera. Ahora bien, vamos con el artículo 162. ¿Quién me hace favor? Artículo 162. Salvo pacto en contrario, la retribución de los trabajadores domésticos comprende, además del pago en dinero, el suministro de habitación y manutención. Digamos, ustedes lo ven, este artículo 162 muchas veces resulta contraproducente. ¿En qué sentido? Ustedes se dan cuenta, el artículo 162 inicia con esta frase: salvo pacto en contrario, la retribución de los trabajadores domésticos comprende, además del pago del dinero, suministro de habitación y manutención. ¿Qué entendemos ahí a priori? A ver. Lugar donde vivir Sí, y pero, comida. digamos todo el contexto. ¿Qué entendemos? Bueno, nos habla, salvo pacto en contrario, la retribución de los trabajadores domésticos comprende. Y tenemos ahí, empezamos. Pago Sí, de solo va dinero. por un día, solo va por un día y no se tiene que quedar a dormir o algo así. Va, pero Por distancia, digamos, del lugar. va, Que pero si en el enfoquemos lo que contrato, se queda. que si en el Que sí se contrato queda. no dice lo contrario, Ajá. la persona que lo contrata, aparte de pagarle su salario, deberá de darle comida y vivienda. Exactamente, eso es lo que quiere decir este artículo. Que si en el contrato no se establece, el patrono tiene la obligación de suministrar habitación y manutención. Y aquí, digamos, es una llavecita que tienen los patronos. ¿Para qué? Para no pagar esto, miren. Y digo una llavecita, ¿por qué? Porque si yo firmo un contrato con una trabajadora doméstica, si yo quisiera torcer la ley a ustedes. No, mejor esto lo vamos a omitir porque no sería, es ser perjudicial, ¿verdad? Ahí esto omitamos. ¿Oyen? Vamos con la jornada, vamos con el artículo 174, jornada de trabajo. Licenciado, perdone, fíjese que usted dijo que en el anterior hiciéramos la relación con el artículo 61, literal A, último párrafo. Ajá. El último. Es que no tengo yo solo un párrafo Claridad, genérico. claridad. ¿Qué más? Dice usted, claridad. ¿En cuál es? Ajá. Va, mire, pues. El artículo 61, si se da cuenta, cuando usted lo ve, tiene la literal A, empieza en el último párrafo, donde hace referencia, las normas de este inciso no son aplicables al servicio doméstico. Ah, ya. Ajá. Ajá, con ese parrafito. Ah, ok, gracias. Ajá, Perfecto. ok, va. Entonces vamos ahora con la jornada de los trabajadores domésticos. Leamos el artículo 164, ahí coloquémosle arriba jornada de trabajo. Y si ahí me hacen favor de leerlo. Artículo 164. El trabajo doméstico no está sujeto a horario ni a las limitaciones de la jornada de trabajo y tampoco a los aplicables los artículos 126 y 27. Que aquí hablamos del 126 y 127, los días de descanso semanal y días de asueto. Vamos a la literal A. Literal A. Deben disfrutar de un descanso absoluto mínimo obligatorio de 10 horas diarias, de las cuales por lo
Por lo menos 8 han de ser nocturnas y continuas, y 2 deben de distancia a las comidas, y B. Durante los días domingos y feriados de este código indican deben forzosamente disfrutar de un descanso adicional y de 6 horas remuneradas. Va, entonces aquí qué hablamos o cómo desglosamos la jornada de trabajo para los trabajadores domésticos. Durante las 24 horas deben de gozar de un descanso absoluto de ¿cuánto? 10 horas. De estas 10 horas, 8 deben de ser nocturnos y otras 2 para comida. No sé si me entiende. ¿Sí me doy a entender? Ustedes me dicen. ¿Sí? Sí, licenciado. ¿Sí me doy a entender? ¿Sí? Sí, licenciado. Va, ahora bien, durante los días domingos, feriados y asuetos, deben de disfrutar ¿de qué? De un descanso adicional de 6 horas remuneradas. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué sucede usualmente con las trabajadoras domésticas? Que les dan un día completo, ¿verdad? No se lo pagan. No, bien, o sea que bien, se lo pagan, pero aquí en Guatemala superan las garantías mínimas, porque les dan un día completo, si se dan cuenta, y ustedes dan de lo que escuchamos de la literal B, únicamente durante los días domingos y feriados, que indica el código, pueden disfrutar de un descanso de 6 horas. ¿Qué quiere decir esto entonces? Que trabaja a mediodía, ¿no? Ajá. Sin embargo, aquí en Guatemala, ¿cuál es la costumbre? Día completo domingo. Día O completo feriado, día domingo. completo. Entonces es aquí qué principio vemos De superación. de superación, ¿verdad? Y es algo bueno, ¿verdad? Si lo quieren ver, algo positivo. ¿O no? Positivo. Muy bueno. Va, ahora sí, vámonos a algo positivo. Vámonos ahora a las reglas en los casos de enfermedad. Vamos con el artículo 165. Empecemos con lo Artículo literal. 165. Sí, empecemos con la literal A y pausamos para que eso los pueda interpretar. Toda enfermedad contagiosa o infectocontagiosa del patrón o de las personas que habitan la casa donde se prestan los servicios domésticos da derecho al trabajador para dar por terminado su contrato, a menos que se trate de afecciones para las que existen y hayan sido tomadas medidas de prevención de probada eficacia. Va, Igual entonces derecho. esta literal. Perdón, dele. Y se queda hasta donde termina este párrafo. Ok. Igual derecho tiene el patrón respecto del trabajador doméstico afectado por enfermedad infectocontagiosa, salvo que ésta haya sido contraída en los términos del inciso D. Vamos al inciso D de una vez. Inciso D. En los casos del inciso anterior, si la enfermedad ha sido contraída por el trabajador doméstico por contagio directo del patrón o de las personas que habitan la casa, aquel tiene derecho a percibir su salario íntegro hasta su total restableciendo y a que se le cubran los gastos que con tal motivo deba hacer. Va, entonces, en el caso de enfermedad, ¿cuáles son las reglas a seguir en el trabajo doméstico? En primer lugar, ¿qué tenemos en primer lugar? Que, por ejemplo, si se trata de una enfermedad contagiosa del patrón o las personas que habitan la casa, el trabajador puede dar por terminado sin responsabilidad de él el contrato, a menos de que se acrediten por patrón que tomaron las medidas preventivas, que es algo muy difícil, ¿verdad? Lo vimos, por ejemplo, en el caso del COVID, ¿verdad? Que era una enfermedad sumamente contagiosa y que a la larga todos estábamos propensos, ¿verdad? A pesar de tomar las medidas preventivas, pero existía la posibilidad de que alguien se enfermara, ¿verdad? La literal de que hace referencia, que es, por ejemplo, si la enfermedad es contraída por el trabajador doméstico por contagio directo del patrón a los trabajadores, obviamente esto va a tener como consecuencia que el trabajador doméstico no pueda cumplir con su función fundamental. Sin embargo, el código regula que a raíz de esta situación, el patrón no tiene la obligación de pagarle su salario íntegro
y de igual manera los gastos para su recuperación. Vamos con la literal B, por favor. ¿Literal D o B? B, por favor. Literal B. Toda enfermedad del trabajador doméstico que sea leve y que lo incapacite para sus labores durante una semana o menos, obliga al patrono a suministrarle asistencia médica y medicinas. Entonces, si se dan cuenta, la literal B que hace referencia a que una enfermedad leve que incapacite en sus labores por una semana o menos, el patrono tiene la obligación de suministrarle la asistencia y los medicamentos. ¿Será que alguien de aquí tiene? Bueno, no, imagínense obli- qué obligación que tiene el que cuenta con un trabajador doméstico. Quizás muchos no lo saben, pero sí es obligación del patrono suministrar la asistencia y proporcionarle los medicamentos para la recuperación del trabajador doméstico. Vamos con el literal C. Inciso C. Toda enfermedad del trabajador doméstico que sea leve y que lo incapacite para sus labores durante más de una semana da derecho al patrono, si no se acoge a las prescripciones del artículo 67, a terminar el contrato. Una vez transcurrido dicho término, sin otra obligación que la de pagar a la otra parte un mes de salario por cada año de trabajo continuo o fracción de tiempo no menor de 3 meses. Esta indemnización no puede exceder del importe correspondiente a 4 meses de salario. Bueno, entonces el artículo 67 a lo que hace referencia es la remuneración durante una suspensión por enfermedad o un riesgo social o digamos que se susciten dentro del trabajo. Aquí que hace referencia el artículo 67 a que digamos que en el caso de esta enfermedad, pues el trabajador obviamente no va a poder cumplir con su obligación fundamental y el patrono queda obligado a pagarle el salario que corresponda, ¿verdad? Y digamos, estas de todas son, digamos, la literal E hace referencia a que si se requiere, en este caso, hospitalización o aislamiento, pues el patrono debe de gestionársela también. Es decir, apoyarlo en el traslado hacia un hospital o un centro de salud más cercano y obviamente costear los gastos que sean razonables a la conducción y demás acciones de emergencia. Ahora bien, en la literal F hace referencia a que si como consecuencia de la enfermedad el trabajador doméstico fallece en la casa del patrono, este va a costear los gastos razonables de inhumación, es decir, la remuneración correspondiente. Y por último, vámonos con el artículo 166, por favor. Que ahí coloquémosle arriba, causas para la terminación del contrato. Artículo 166. Son también justas causas para que el patrono ponga término al contrato sin responsabilidad de su parte, la falta de respeto o el maltrato notorio del trabajador doméstico para las personas que habitan la casa donde se prestan los servicios y la desidia manifiesta de éste en el cumplimiento de sus obligaciones. Va, entonces, digamos, son 3 tipos o 3 causales para dar por terminado el contrato de un trabajador doméstico. La primera es la falta de respeto. Entonces, coloquemos ahí número 1, falta de respeto. 2, el maltrato notorio del trabajador doméstico para las personas que habitan la casa. Y número 3, desidia manifiesta. ¿Alguien sabe qué significa desidia manifiesta? Que no quiere hacer nada. Sí, o hacer las cosas de mala gana, como lo coloquialmente lo conocemos, ¿verdad? Sí. Vámonos ahora con el trabajo de transporte. Ese es el número 5. Alguien que lea el artículo 167, por favor. Artículo 167. Trabajadores de transporte son los que sirven en un vehículo que realiza la conducción de carga y de pasajeros o de una u otro, sea por tierra o por aire. Va, entonces aquí, digamos, no requiere mayor explicación, que básicamente son los que trabajan en un vehículo que conduce pasajeros por tierra o por aire. En términos generales, eso es. Ahora bien, vamos con el artículo 168.
Artículo 168. No pueden ser trabajadores de transporte los que no poseen la edad, los conocimientos técnicos y las aptitudes físicas y psicológicas que determinen las leyes o reglamentos aplicables. Son también causas justas para que el patrono dé por terminado los contratos de esos trabajadores, la infracción de la prohibición que indica el artículo 64, inciso C, y la falta notoria de respeto que se debe a los pasajeros. Entonces, en digamos, es, digamos, sencillo, ¿verdad? Que no pueden ser trabajadores de transporte, obviamente. ¿Cuál es el requisito fundamental para conducir un medio de transporte? La licencia. Ajá. Y en el caso de los pilotos, aviadores. Las horas de vuelo. Pero digamos que, ¿cuál es el requisito para que un piloto pueda conducir un avión de pasajeros? Gozar de sus facultades mentales, digo yo. Pero de igual manera tiene que tener un curso, ¿verdad? O tener la acreditación de que efectivamente está apto para conducir un avión, ¿verdad? Ahora bien, en el segundo párrafo coloquémosle causas de terminación del contrato. En el segundo párrafo del 168. Y ahí tenemos dos causales. La primera de ellas es la prohibición que indica el artículo 64, literal C, que esa prohibición se refiere ¿a qué? ¿Estado de embriaguez o es Estupefacientes. Entonces coloquémosla ahí, estado de embriaguez o estupefacientes. Y la segunda causal, o la número 2, es la falta notoria del respeto que se debe a los pasajeros. Algo que no pasa aquí en Guatemala, ¿verdad? En los buses de transporte urbano, ¿verdad ustedes? ¿O sí? Súper. Entonces, no sé, si tienen alguna, no sé si pueden encender su cámara, así no me siento que hablo con fotos. Todos se miran bien, hombre, no se preocupen. Ay, no, ustedes, hoy sí están ustedes como meros reticentes, no quieren colaborar ahora. Estamos Es que mucho ¿Ah? calor, licenciado. Mucho calor, Lick. Díganmelo a mí. Calorón que hay. Hombre, si todos se miran bien, hombre. Se miran Bien todos. aporreados por la vida. Pero se miran bien, eso es lo importante, hombre. Que estemos aporreados es diferente. Pero no se digan aporreados, díganse que ya están kilometrados. Bueno, miren, pues, a grandes rasgos nos quedan 2 regímenes más y de ahí vamos a ver la prescripción en el derecho laboral y de ahí los convenios. Y con eso, pues, agotaríamos todo el programa ustedes. Creo que sí me va a dar tiempo en la próxima clase para agotar todo el programa. Por lo menos, miren, van a dar una buena base para Derecho Laboral 2. Si no les doy yo, pues para el que les dé, por lo menos van a tener una buena base, ¿verdad? Es importante hacer las anotaciones ustedes en el código. De hecho, esas les van a servir muchísimo cuando estudien para el privado, ¿verdad? Por eso es importante que las hagan, ¿verdad?